Y lo último que nos queda ver es acerca de la regulación de la ingesta de los alimentos. Y esto lo vamos a ver de una manera bastante general, es un tema bastante profundo, que se ve tal vez más relacionado con neurología, pero para que ustedes tengan una idea bastante general de esto. ¿Qué nos produce la estabilidad de la masa corporal, es decir, del peso corporal? El balance entre la ingesta y el gasto de energía. Cuando ingerimos más de lo que gastamos, engordamos. Cuando ingerimos menos de lo que gastamos, adelgazamos, ¿no? Es un tema de balance de energía. Y hay distintos mecanismos de regulación de la ingesta de lo que comemos, que son mecanismos a corto plazo y a largo plazo. O sea que el acto de comer no es solamente saciarnos, llenarnos de la panza o comer algo que nos gusta, sino que hay muchísimos mecanismos internos, fisiológicos, que nos incitan o nos invitan a comer ciertos alimentos en cierto momento, en ciertas condiciones. Porque comer no es solamente la elección consciente, sino que hay una elección inconsciente que se da por todos estos mecanismos internos y fisiológicos, ¿no? Que responden a la construcción del ser humano, justamente, de la raza humana. Hay una diferencia muy importante entre versus hambre y apetito. Esto lo habíamos visto en una de las primeras clases. El hambre es una sensación fisiológica interna donde necesito comer algo, sea lo que sea, no me importa qué, porque mis células están hambrientas. Tienen déficit de nutrientes, déficit de energía y necesitan nutrirse para seguir vivas. Entonces me da lo mismo comerme 1 kilo de helado, 1 kilo de asado o 1 kilo de pastas integrales. Tengo hambre. En cambio el apetito es justamente esa sensación o esa señal interna donde tenemos apetencia por comer cierto tipo de alimento en cierto momento y de cierta manera. Es una señal que nos refleja a poder saciar esa sensación de placer con la alimentación, no tanto a una sensación biológica de falta de nutrientes. Ahí sí vamos a elegir entre el asado o entre el helado o entre 1 kilo de manzanas, cuando tenemos apetito. Y ahí, para producirte el control de la regulación de los alimentos, justamente hay un control por medio de neurotransmisores y de hormonas, que esto lo van a terminar de comprender bien cuando veamos sistema nervioso y cuando veamos el sistema endocrino, pero para que lo empiecen a comprender y a relacionar ahora. ¿Qué sucede? ¿Qué vemos acá? ¿Cómo es todo el proceso de digestión y absorción de nutrientes y de movimiento de agua a nivel de todo el tubo digestivo? A nivel del estómago y del intestino tenemos la mayor cantidad de los nutrientes. Estos comienzan a absorberse en el intestino delgado y en el intestino grueso solamente nos queda agua y la formación de las heces para poder ser eliminadas. Entonces, ¿cómo son las distintas señales que podemos ver? Acá les quiero mostrar esta imagen y después, si puedo, les voy a subir también este video donde ustedes van a ver que a nivel del encéfalo, no sé si esto ya lo vieron en anatomía, pero a nivel del cerebro, tienen una estructura que se la denomina hipotálamo, que es una estructura muy pequeñita, que es justamente un centro del control hormonal y control de muchas funciones hormonales de nuestro organismo. Que este puede ser estimulado o inhibido por distintas señales que son secretadas a nivel del tubo digestivo. Por ejemplo, la leptina, la grelina, la insulina, la CCK, el péptido I. Hay muchas señales, ahora vamos a ver las más importantes. Viajan por la circulación y llegan al hipotálamo para producir un estímulo o una inhibición. Y este hipotálamo justamente tiene un poder muy importante en la regulación de la ingesta. Y acá les dejo este cuadro que es bastante simple, donde nosotros vamos a tener distintas sustancias, y acá vamos a ver, las vamos a llamar sustancias porque hay una combinación de hormonas y de neurotransmisores. Entonces vamos a llamar sustancias que van a disminuir la alimentación o el acto de comer, y otras que van a estimular. Las que disminuyen la alimentación son anorexígenas. Producen anorexia, justamente, es la disminución del acto de comer. Y las estimulantes de la alimentación son las sustancias orexígenas, son las que estimulan el acto de comer. Entonces, ¿cuáles son las anorexígenas? Las que nos producen inhibición del acto o
anorexia justamente, no anorexia como la patología, sino como la disminución del acto de comer, van a ser las hormona estimulante alfa de los melanocitos, que son unas estructuras que se encuentran a nivel del hipotálamo, la leptina, serotonina, la noradrenalina, la hormona liberadora de corticotropina, la insulina, la colecistoquinina o CCK, el péptido parecido al glucagón, un transcripto regulado por la cocaína y las anfetaminas, y el péptido I. Y por otro lado tenemos las orexígenas, las que nos estimulan el apetito, estimulan la alimentación, perdón, que van a ser el neuropéptido I, la proteína relacionada con agouti, la hormona concentradora de melanina, las orexinas A y B, las endorfinas, la galanina, el aminoácido, un cierto aminoácido que es glutamato y ácido gamma aminobutírico, el cortisol, la grelina y los endocannabinoides. Acá nos vamos a quedar con las más importantes. Estas son las que están descritas hasta ahora. Esta es una imagen del Guyton, lo pueden ver ahí. Estas son las más importantes conocidas hasta ahora. Pero nosotros nos vamos a centrar con las más importantes, con las que tenemos más injerencia desde la alimentación o las que se sabe más de su mecanismo. De las que son anorexígenas, la leptina, y ahora vamos a ver por qué, que produce justamente, inhibe la alimentación, el acto de comer, la insulina también, los transcriptores transcriptores a partir de la cocaína y de las anfetaminas, y lo vamos a ver también por qué, la noradrenalina y la serotonina, que son sintetizadas en el sistema nervioso y también tienen una cierta explicación. Y por otro lado, las que son estimulantes de la alimentación, nos vamos a quedar acá con las endorfinas, con el cortisol y con los endocannabinoides. Y la grelina también la vamos a agregar acá. Y acá vemos en este efecto, esto les quiero comentar ahora, dos efectos justamente opuestos entre dos hormonas, la leptina y la grelina. ¿Qué sucede? La leptina es una hormona, es un tipo de hormona que se sintetiza en mayor cantidad, o sea, se sintetiza según la cantidad de tejido adiposo que hay. Según el tejido adiposo justamente es la que la sintetiza y viaja a la circulación sanguínea. A mayor cantidad de leptina hay claramente mayor cantidad de tejido adiposo. Llega hasta el cerebro y la leptina en el hipotálamo suprime la actividad de comer, suprime la ingesta. Fíjense que la leptina es un potente anorexígeno. ¿Por qué? Porque lo que nos está reflejando es que tenemos mucho tejido adiposo, tenemos mucha grasa, tenemos mucha reserva de energía, no comamos más, inhibamos el acto de comer. Por eso la leptina es un estimulante, un inhibidor potente del acto de comer. Y justamente lo que nos dan es esa sensación de saciedad, ¿no? El resultado que nos da es la saciedad. Ustedes me van a decir, bueno, ¿qué le pasa a los obesos con la leptina? Justamente las personas con obesidad tienen una resistencia a la leptina, no la reconocen, por eso justamente no tienen saciedad o ese mecanismo está dañado. Y por otro lado, la hormona que produce el hambre es la grelina. La grelina es una hormona gástrica que se secreta y viaja por la circulación sanguínea, llega al hipotálamo y justamente lo que hace es producir esa sensación de hambre, de estimular el acto de comer. Entonces, como resultado, ¿qué sucede? Es que nos da se elimina la sensación de saciedad y nos produce hambre. Y en general se ha entendido que la grelina se secreta cuando hay largos periodos de ayuno o cuando, no hace falta que sean tan largos, pero en un periodo donde no hay ingesta de ciertos alimentos, eso es sensado a nivel del estómago y el estómago secreta grelina. Entonces nos avisa que tenemos que comer, que tenemos hambre. Este es justamente un ejemplo muy importante entre un efecto estimulante, un inhibidor del apetito y un estimulante del hambre. Inhibidor del hambre y estimulante del hambre, ¿sí? Para que sepan la diferencia entre los dos. Y vuelvo a este cuadro para terminar
de explicar este ejemplo. Cuando la persona tiene un alto consumo de alimentos, la insulina también va a estar sintetizada en gran cantidad. Entonces también va a inhibir la ingesta, ¿sí? Porque no necesitamos consumir más porque tenemos mucha insulina circulando porque comimos mucho. Y cuando las personas consumen justamente cocaína o anfetaminas, las anfetaminas como parte de medicamentos muchas veces, tienen estimulado el apetito. Fíjense que muchos cantantes o famosos que consumían cocaína en su momento eran muy delgados. Caso típico Charly García. En cambio, cuando se produce una sensación de placer y se liberan endorfinas, estimulamos el hambre. Cuando queremos festejar algo o estamos contentos por algo, lo más común es festejar comiendo algo. Y está explicado desde una función fisiológica porque tenemos mayor liberación de endorfinas. Las endorfinas se liberan ante una situación de placer. Queremos comer algo y está estimulada la alimentación. La grelina, la grelina también estimula justamente esta sensación de comer, de querer comer, estimula la alimentación. El cortisol es una hormona liberada ante situaciones de estrés muy alta y en este caso también estimula la alimentación. Hay personas que ante situaciones de estrés muy muy altas terminan comiendo más porque hay un estímulo a la alimentación por parte de una gran síntesis de cortisol. Y los endocannabinoides son unos derivados del cannabis, de la marihuana, y justamente, ¿qué hace? Estimula la alimentación. Por eso las personas que tal vez consumen más cantidad de marihuana es más difícil de controlar la alimentación porque tienen un estimulante interno. Y acá vemos como el caso claro de Charly García, que no sé qué está haciendo ahora, pero si cuando dejó de consumir cocaína empezó a engordar. Y justamente una de las causas de que pueda engordar puede ser por el mayor consumo de marihuana, por ejemplo. Pero fíjense cómo una sustancia y otra estimula o disminuye la alimentación. Acuérdense de quedarse acá con los que les nombré yo, con las sustancias más importantes, no con todas. Apréndanse y recuerden las más importantes. Bueno, y de esta forma damos finalizada a la parte teórica del sistema digestivo. Fíjense en el campus que les voy a dejar distintas actividades para que trabajemos la semana que viene. Muchas gracias y buena semana.